En los rincones más antiguos de la historia humana existen patrones que desafían las explicaciones convencionales. Entre ellos, un enigma poco explorado: las esculturas halladas en Yemen y Mesopotamia, que presentan sorprendentes similitudes con las figuras de la cultura tiahuanaco en Sudamérica. ¿Cómo es posible que civilizaciones separadas por océanos y milenios hayan concebido formas tan parecidas? ¿Es producto de una casualidad o estamos ante vestigios de un conocimiento olvidado? Las estatuas encontradas en Yemen, que datan del tercer y primer milenio antes de Cristo, exhiben una estilización peculiar: cuerpos rígidos, rostros inexpresivos y una posición frontal con brazos firmemente adheridos al torso. Algunas muestran un inconfundible gesto con ambas manos, una postura que se repite en las icónicas esculturas de Tiahuanaco. La semejanza no es superficial, va más allá de la postura y alcanza detalles en la ejecución de los ojos y la disposición de las extremidades. Otro caso llamativo es la figura mesopotámica del tercer milenio antes de Cristo, una estatua de un personaje de rodillas con las manos en posición de ofrecimiento. Una imagen casi idéntica se encuentra en Tiahuanaco, con la misma postura y proporciones. Si bien la iconografía mesopotámica suele vincularse a sus tradiciones religiosas, en la cultura andina este gesto también tiene connotaciones ceremoniales, relacionadas con el culto a sus dioses y ancestros. ¿Qué explicación puede haber detrás de estos paralelismos? Algunos investigadores sostienen que estas semejanzas se deben a patrones culturales comunes en sociedades con estructuras de poder similares. Otros, en cambio, plantean hipótesis más audaces. ¿Y si existió algún tipo de contacto transoceánico en la antigüedad? Aunque la historia oficial niega la posibilidad de intercambios entre estos mundos distantes, los parecidos en su arte escultórico invitan a cuestionar los límites de lo que creemos saber sobre las conexiones humanas en la prehistoria. El misterio se profundiza cuando observamos el contexto de estas esculturas. En Yemen y Mesopotamia se vinculan a templos y sitios sagrados, asociados a deidades y rituales. En Tiahuanaco se hallan en templos como Calasasaya o en los alrededores de la Puerta del Sol, un sitio que muchos consideran un antiguo centro de sabiduría. Si bien la distancia geográfica parece insalvable, la recurrencia de estos diseños sugiere que podría existir un nexo perdido en la historia, un punto de contacto que aún no hemos descubierto. A pesar del escepticismo de la arqueología convencional, la posibilidad de una conexión remota entre el Viejo Mundo y Sudamérica sigue intrigando a quienes estudian estos vestigios. ¿Es posible que estos pueblos compartieran un código visual transmitido a través de los siglos? ¿Podría tratarse de una memoria cultural compartida, un eco de un pasado más profundo y desconocido? Las figuras de Yemen, Mesopotamia y Tiahuanaco siguen ahí, desafiando el tiempo y nuestra comprensión. ¿Son simples ecos de civilizaciones aisladas o las huellas de una conexión perdida? ¿Fueron concebidas bajo la misma inspiración?